Capítulo 31. El tiempo pasó volando como un río caudaloso y 4 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Durante todos esos años, Shin asistió diligentemente a la Academia Ninja. Y en cuanto a graduarse antes de tiempo, no, eso nunca se le había pasado por la cabeza. Ahora, finalmente, había llegado el momento de graduarse. En ese momento, el programa de la Academia duraba 5 años, un año menos de lo que duraría en el futuro. El examen de graduación se acerca pronto. ¿Estás nervioso, Shin? Nawaki se acercó a Shin, con la voz cargada de ansiedad. Para graduarse era necesario aprobar un examen, y el examen actual era más desafiante que el del futuro. Primero, tenías que demostrar competencia en la Academia 3. El jutsu de sustitución, el jutsu de transformación y el jutsu de clon. Luego, tenías que sobrevivir a un combate de entrenamiento contra un chunin durante 10 minutos. Solo así podías graduarte. De lo contrario, te quedabas retenido. La academia reconoció que sobrevivir 10 minutos contra un chunin era una tarea difícil para un estudiante, por lo que les permitieron formar equipos. Los equipos podían tener hasta 3 miembros. Si uno de ellos sobrevivía los 10 minutos completos, el equipo entero pasaba. Eso lo hacía un poco más fácil. No estoy nervioso, pero tú pareces estarlo, Nawaki. Shin notó las manos temblorosas de Nawaki. Sí, un poco. Sería vergonzoso fracasar. ¿Qué tal si hacemos equipo? Lo siento, ya me he asociado con Kusina y Mikoto. Tendrás que encontrar a alguien más. Shin miró a Kusina y a Mikoto, y luego a Nawaki. Era obvio con quién preferiría estar. Está bien. Lo sabía. Iba a llevarte en brazos, pero supongo que no necesitas mi ayuda. Nawaki se enfurruñó. Pronto llegó Tanaka-sensei y anunció el comienzo del examen. La mañana estuvo dedicada a la prueba de dominio del jutsu. Esta parte fue fácil para todos los miembros de la clase. Al fin y al cabo, pertenecían a la clase élite. Eran miembros del clan o civiles con un talento excepcional. La Academia 3 no les planteó ningún desafío. Después de la sesión de la mañana, no se fueron a casa. Comieron el almuerzo que Mikoto había preparado en un rincón tranquilo del campo de entrenamiento. Por fin nos graduaremos. ¿Eso significa que ahora podemos ir a misiones?, preguntó Kusina emocionada. Mikoto estaba inusualmente callada, con expresión abatida. ¿Qué pasa, Mikoto? ¿Estás preocupada por el examen?, preguntó Shin. No, estoy segura de que aprobaré. Pero, ¿nos separaremos después de la graduación, no? Mikoto miró a Shin, su voz estaba cargada de tristeza. No te preocupes, Mikoto. Quizás nos asignen a todas al mismo equipo, dijo Kusina, intentando sonar alegre. Pero incluso ella estaba preocupada por separarse de Shin. Si no te gusta el equipo que te asignaron, siempre puedes solicitar una transferencia. Shin les aseguró que no había necesidad de preocuparse. Siempre podían pedirle ayuda a Tsunade. Mikoto y Kusina se relajaron, aliviadas. Por la tarde comenzó la segunda parte del examen de graduación. Incluso Hiruzen Sarutobi estuvo presente. Normalmente no prestaría atención a un examen de graduación, pero esta no era una clase normal. Los estudiantes de esta clase eran el futuro de Konoha. Ni siquiera Hiruzen podía ignorarlos. Y no era solo Hiruzen. Danz también estaba observando, buscando reclutas prometedores para su organización Rogue. Después de formar sus equipos, se les asignaron sus oponentes. El equipo de Shin se enfrentaba a un chunin que parecía tener unos 16 años. Ser un chunin a los 16 años lo había vuelto arrogante. Despreciaba a los estudiantes de la academia. Como chunin que había completado varias misiones, veía a estos estudiantes como flores mimadas que nunca habían experimentado un combate real. Ni siquiera se molestó en ocultar su desdén. Ustedes 3, mocosos, deberían rendirse. No me culpen si soy brusco. Kimura, su oponente, sostuvo su kunai, sus ojos llenos de desprecio. Veremos qué tan rudo puedes llegar a ser. La arrogancia de Kimura molestaba a Shin. Él era solo un humilde chunin. ¿De qué se enorgullecía tanto? Te lo estás buscando. Kimura sintió el desdén de Shin y una oleada de ira. Un simple estudiante de la academia, que lo menospreciaba, un verdadero shinobi, estaba decidido a asegurarse de que Shin no se graduara. Con esa actitud, pensarías que eres un kage. ¿Qué pasa con la arrogancia, novato? Shin dijo con calma. No le gustaba a este chunin desde el principio. Solo un chunin y se atrevía a menospreciarlo. Pensaba que era Madara Uchiha. Comience. Sin fuerza letal. El examinador chunin
anunció que estaba allí para evaluar su desempeño y asegurarse de que nadie muriera. No es necesario que ustedes dos se involucren. Yo me encargaré de él, le dijo Shin a Kusina y Mikoto. 5 caminó hacia Kimura, con pasos medidos y confiados. Kimura miró fijamente a Shin, enfurecido por su actitud casual. Te mostraré la diferencia entre tú y un verdadero shinobi. Atacó a Shin con una velocidad impresionante. Bueno, impresionante para una persona normal. Para Shin, se movía en cámara lenta. Kimura se lanzó y lanzó su kunai hacia Shin. Apuntó a zonas no letales. No iba a matarlo. No mataría, pero no dudaría en herir. Al fenrique. Shin desvió el kunai con indiferencia y golpeó a Kimura en el estómago. Kimura voló hacia atrás como una bala de cañón y se estrelló contra el suelo. Se retorció un par de veces y luego se desmayó. Examinador-san, creo que pasamos. Shin miró al examinador, quien lo miraba con la mandíbula abierta. Shin se rió entre dientes. Había sorprendido al examinador. Había revelado un poco de su fuerza, pero ya no le importaba. Ya no era el mismo debilucho que solía ser. Antes, había ocultado su fuerza porque era débil. Pero ahora, era lo suficientemente fuerte como para no tener que ocultarse. En 4 años, su taijutsu, ninjutsu y kenjutsu habían mejorado drásticamente. Lo más importante, su Sharingan de 3 tomoe había evolucionado hasta convertirse en el Manjeki Sharingan. El Manjeki Sharingan, combinado con su cuerpo sabio perfecto, le permitía usar sus poderes sin miedo a quedar ciego. ¿Qué tenía que temer ahora? Era hora de dar un paso al frente para ser el centro de atención. Shin, Kusina y Mikoto abandonaron el área de exámenes. Mikoto miró a Shin con la boca ligeramente abierta. Shin, ¿cómo eres tan fuerte? Ella estaba asombrada. ¿Aporrear a un chunin de un solo puñetazo? Ni siquiera la mayoría de los Jonin podrían hacer eso. No es que yo sea fuerte, es que él era débil. Shin no se consideraba fuerte. Comparado con potencias como Ashirama Senju y Madara Uchiha, él todavía era un novato. Kusina, ¿no te sorprende? ¿Sabías que Shin era tan fuerte? Mikoto miró a Kusina con envidia. Al vivir con Shin, ella debía saber todo acerca de sus habilidades. Por supuesto que lo sabía. Y soy más fuerte que ese tipo, y más que Shin. Kusina era, en efecto, más fuerte que Kimura, la chunin a la que se habían enfrentado. Puede que le faltara experiencia en combate, pero su poder puro era innegable. La fuerza de Kusina probablemente estaba al nivel de un chunin de élite. Considerando su conocimiento de ninjutsu y finjutsu, incluso podría ser comparable a un Tokubetsu Nin. Pero su experiencia en combate era deficiente. Su destreza en el combate real probablemente estaba al nivel de un chunin de élite. Mikoto también era bastante fuerte. Había despertado el Sharingan y, aunque solo estaba en la etapa de un tomoe, todavía le daba una ventaja contra Chunin. Incluso sin la ayuda de Shin, probablemente podría enfrentarse a Kimura. Tenía talento. Regresaron al aula para esperar las asignaciones de sus equipos. Pronto, Minato, Akiko y Tsume Inuzuka regresaron. Habían sido un equipo. ¿Ya regresaste? ¿Pasaste? Preguntó Minato. Reprobar el examen de graduación sería vergonzoso. Derrotaste al Chunin, ¿verdad? Shin preguntó. Debieron haber derrotado a los Chunin para regresar tan pronto. Minato y Akiko eran fuertes, no había forma de que fallara. A juzgar por su desempeño habitual, la fuerza de Minato era fácilmente del nivel de Chunin. Akiko, elegida como candidata a Hinshiriki, había sido entrenada por Mito y probablemente era tan fuerte como Minato. En cuanto a Tsume, ella era del clan Inuzuka y también era comparable a un Chunin. Incluso Minato solo podría derrotar a un Chunin, y mucho menos los 3 juntos. ¿Sí? Minato estaba radiante. Aún era joven e inexperto, por lo que derrotar a un Chunin era algo muy importante para él. El Minato del futuro, en su apogeo, ni siquiera pestañearía ante la idea de matar a un Chunin. Un rato después, Nawaki regresó con los hermanos Iga. También habían derrotado a su oponente. Shin, ese Chunin era tan débil. Lo aplastamos. Sí, los Chunin son bastante débiles, asintió Shin. Shin, todavía no somos oficialmente Chunin. No es bueno decirlo, dijo Yashi. Me refería al Chunin promedio. Shin se refería al Chunin promedio. Había excepciones, por supuesto. Los futuros protagonistas, Naruto y Sasuke, y Migui, el padre de Migui, eran todos genin, pero estaban lejos de ser promedio. Pronto, todos los alumnos de la clase regresaron. Como eran de la clase élite, todos habían aprobado. Si ni siquiera los estudiantes de élite pudieran aprobar,
probar, las clases regulares no tendrían ninguna esperanza. Tanaka-sensei entró al aula llevando una caja. Ahora todos sois oficialmente shinobi. Aquí tenéis vuestros protectores de frente. Venid a buscarlos. La caja contenía sus protectores de frente, un símbolo de su graduación y su nuevo estatus como shinobi. Además, las asignaciones de los equipos se anunciarán mañana por la mañana, así que por favor regresen entonces. Tanaka-sensei despidió a la clase. Nawaki invitó a sus amigos a celebrar, incluidos Shin y los demás. Cuando cayó el anochecer, Shin y Kushina se despidieron de Mikoto y regresaron al complejo Senju con Nawaki. Oye, Nawaki, ¿de dónde sacaste el dinero?, preguntó Shin. Nawaki los había invitado a cenar. ¿De dónde había sacado el dinero? Mi hermana no me ha pedido dinero prestado en los últimos años. He estado ahorrando. Y ahora que soy un shinobi, ganaré mi propio dinero. Shin negó con la cabeza. ¿De verdad Nawaki creía que ganar dinero como shinobi era fácil? Las misiones pequeñas apenas pagaban nada y las que pagaban mucho eran peligrosas. De regreso al complejo, Shin detuvo a Nawaki antes de que pudiera ir a su propia residencia. Nawaki, sueñas con convertirte en Hokage, ¿verdad? Ahora que eres un shinobi, te enfrentarás al peligro. Ten cuidado. Nawaki hizo una pausa y luego sonrió. No te preocupes, estaré bien. Tú y Kushina deberían ser las que tengan cuidado. Nawaki se fue. Shin y Kushina regresaron al patio de Tsunade. Para su sorpresa, Tsunade estaba en casa. ¿Sorprendido de verme?, preguntó Tsunade, notando sus expresiones. Sí, dijiste que te irías por unos días en una misión. ¿Qué estás haciendo aquí? Los ojos de Shin recorrieron la figura de Tsunade. Su cambio más notable en los últimos 4 años fue, bueno, ahí, no podía comprender cómo había pasado de un aeropuerto a una cadena montañosa. La misión fue cancelada. Ahora date prisa y prepárame la cena. Me muero de hambre. HMPH, ¿por qué Shin debería cocinar para ti? Ya comimos. ¿Estás sola? Kushina le sacó la lengua a Tsunade. Shin, si me preparas la cena, te daré una sorpresa mañana. Tsunade ignoró a Kushina y miró a Shin expectante. ¿Una sorpresa? Shin la miró pensativamente. Oye, ¿qué pasa con esa mirada? Odio esa expresión de sábelo todo. Está bien, te prepararé la cena. Espero tu sorpresa. Shin sonrió y se dirigió a la cocina. Kushina y Tsunade se miraron fijamente. ¿Por qué no preparas tu propia cena? ¿Por qué molestar a Shin?, se quejó Kushina. Tú, si pudiera cocinar, no me moriría de hambre. Tsunade puso los ojos en blanco. Las habilidades culinarias de Tsunade eran, bueno, digamos que estaban a la par con las de Kushina. Espera, ¿dijiste que ya comiste? Tsunade de repente recordó el comentario anterior de Kushina. Sí, comimos yakiniku. Nawaki nos invitó. Estaba delicioso, crujiente y jugoso, dijo Kushina, intentando deliberadamente poner celosa a Tsunade. Tsunade apretó los dientes. Ese pequeño bribón, tratando mal a todos excepto a su propia hermana. Por supuesto, Nawaki no tenía idea de que eran las 11 de la noche. Kushina entró de puntillas en la habitación de Shin. Shin todavía estaba despierto. Shin, estoy aquí para dormir contigo. Kushina se lanzó hacia él, pero una mano salió disparada y la agarró por el cuello. Oye, bájame, Tsunade. Eres malo. Kushina gritó, mirando fijamente a Tsunade. No esperaba que Tsunade estuviera despierta a esa hora. HMPH, sabía que te colarías aquí. Vuelve a tu habitación, jovencita. Tsunade arrastró a Kushina, ignorando sus protestas. Kushina le lanzó una mirada suplicante a Shin, pero él solo pudo encogerse de hombros con impotencia. Tsunade, ¿qué te importa si me acuesto con Shin?, preguntó Kushina. Ustedes dos son demasiado mayores para compartir la cama ahora. Tsunade ignoró las protestas de Kushina y la arrojó de vuelta a su propia habitación. Kushina hizo pucheros, derrotada. A la mañana siguiente, en el desayuno, Kushina miró fijamente a Tsunade antes de arrastrar a Shin a la escuela. Pequeño mocoso, ¿todavía me miras con enojo? Ya verás, murmuró Tsunade en voz baja. En la academia, Shin se dio cuenta de que eran los últimos en llegar. Incluso Nawaki, que normalmente llegaba tarde, ya estaba allí. Los estudiantes, todos con sus protectores de frente, estaban emocionados y nerviosos al mismo tiempo. Después de las tareas en equipo, serían verdaderos shinobi, listos para ir a misiones. Shin, ¿quién crees que será tu Chunin-sensei?, preguntó Nawaki emocionada. Supongo que es tu hermana, Tsunade, respondió Shin. Tsunade le había prometido una sorpresa
sorpresa ayer, y él sospechaba que era esta. ¿En serio? ¿Te lo dijo? ¿Te dijo quién sería mi sensei? Nawaki miró a Shin con anticipación. No me lo dijo. Es solo una suposición. ¿Quién quieres que sea tu sensei, Nawaki? Shin negó con la cabeza. No estaba confirmado, pero estaba bastante seguro de que Tsunade sería su Hinin sensei. Quiero a Orochimaru-sama. Los ojos de Nawaki brillaban de admiración. Parecía realmente ansioso por estar en el equipo de Orochimaru. Shin le dirigió una mirada extraña. ¿Orochimaru? ¿Qué tenía de atractivo? Entonces recordó que Orochimaru sí tenía cierto carisma. En la historia original, muchos eran devotos de él. No entiendo por qué te gusta ese tipo espeluznante. Shin negó con la cabeza. No le desagradaba a Orochimaru, pero tampoco le agradaba especialmente. El Orochimaru actual no era tan siniestro ni retorcido como llegaría a ser. Orochimaru-sama es un genio, uno de los más fuertes de Konoha. Es mucho más fuerte que mi hermana. Nawaki parecía idolatrar a Orochimaru. No dejes que tu hermana te escuche decir eso o estarás en problemas, advirtió Kushina. Establecerse. Tanaka-sensei entró en el aula. Al ver el caos, su rostro se ensombreció. Nawaki corrió de regreso a su asiento y los demás siguieron su ejemplo. Tanaka-sensei todavía era una presencia formidable. Comenzaron las asignaciones por equipos. Uno por uno, los Chunin entraron al aula, leyeron los nombres de los miembros de su equipo y se marcharon. Equipo 3. Senju Nawaki, Uzumaki Kai, Iga Izashi. 8 Orochimaru entró, leyó los nombres y se fue sin decir palabra. El rostro de Nawaki se iluminó. No podía creer que en realidad estaba en el equipo de Orochimaru. Salió corriendo con Kai y Izashi. Equipo 5. Namikaze Minato, Uzumaki Akiko, Inuzuka Tsune. Sígueme. Jiraiya entró y gritó los nombres. Minato y su equipo se fueron. El aula estaba cada vez más vacía. Uzumaki Shin, Uzumaki Kushina, Uchiha Mikoto, ustedes tres son el equipo 9. Vengan conmigo. Cuando solo quedaban unos pocos estudiantes, Tsunade entró y gritó sus nombres. Shin sonrió. Había acertado. Tsunade era su Hinin sensei. Siguieron a Tsunade a un campo de entrenamiento en Konoha. Shin, no pareces sorprendido en absoluto, observó Tsunade. Ya adiviné que eras tú. Esta debe ser la sorpresa que mencionaste. HMPH, lo adivinaste de nuevo. Qué molesto. Kushina frunció el ceño. No estaba muy contenta de tener a Tsunade como su sensei. Casi quería solicitar una transferencia. Mikoto, sin embargo, estaba encantada. No por Tsunade, sino porque estaba en el mismo equipo que Shin y Kushina. Ahora evaluaré tus habilidades. No te contengas, dijo Tsunade. No iba a someterlos a otra prueba, pero era necesario medir su fuerza. Como su Hinin sensei, necesitaba conocer sus capacidades para asignarles misiones apropiadas. ¿Es realmente necesaria esta evaluación?, preguntó Shin. Por supuesto. No puedo asignarte misiones sin conocer tu fuerza. A menos que quieras hacer misiones de rango D, entonces podemos saltarnos esto. En Konoha había 5 rangos de misión. Las misiones de rango D eran las más bajas, tareas sencillas sin combate ni riesgo, como desmalezar, cuidar niños y limpiar las calles. Las misiones de rango C implicaban cierto riesgo de lesiones, pero no combate contra shinobi enemigos. Las misiones de rango B eran peligrosas y a menudo implicaban combate y riesgo de muerte. Las misiones de rango A eran aún más peligrosas y a menudo involucraban a Chunin u oponentes más fuertes. A los genin no se les permitía participar en ellas. Las misiones de rango S eran las más peligrosas y ponían en riesgo la seguridad de la aldea o incluso de la nación. Eran poco frecuentes, pero cuando ocurrían, eran un gran problema. Las misiones de rango S requerían de Chunin de élite o incluso de shinobi de nivel Kage. Eran las misiones que mejor pagaban, pero también las más peligrosas. Los recién graduados generalmente comenzaban con misiones de rango D, pero parecía que Tsunade no planeaba darles eso. A Shin no le molestaba. No le interesaban esas misiones de bajo nivel. No lo ayudarían a mejorar y la paga era patética. Además, no necesitaba el dinero. Vamos, atácame con todas tus fuerzas. Si me impresionas, puede que incluso te dé una recompensa. Tsunade intentó motivarlos con la promesa de una recompensa. No tienes que decírmelo 2 veces. Kushina hizo crujir sus nudillos, ansiosa por pelear. Si pudiera derrotar a Tsunade, estaría extasiada. Entonces comencemos. Tsunade no perdió el tiempo y se abalanzó sobre Kushina, con el puño dirigido a su cabeza.
Shin reaccionó al instante, apartando a Kusina del camino. Luego agarró a Mikoto y saltó hacia atrás, poniendo distancia entre ellos y Tsunade. Oye, Tsunade, eres una genin de élite que ataca a 3 genin recién salidos de la academia. ¿Y ni siquiera te estás conteniendo? Eso es descarado. ¿Qué dijiste, mocosa? Tsunade miró a Shin con enojo. ¿Cómo se atrevía a llamarla desvergonzada? Si fueran genin comunes y corrientes, tal vez se habría excedido un poco, pero Shin, Kusina y Mikoto estaban lejos de ser comunes. Ella no sabía el alcance de la fuerza de Shin, pero sabía que era un genio entre los genios. Cuando tenía 5 años, ella había estimado que su fuerza era del nivel de élite de Chunin. ¿Y ahora? ¿Quién lo sabía? En cuanto a Kusina, como Uzumaki, no podía ser débil. Y Uchiha Mikoto, aunque Tsunade no la conocía bien, era una Uchiha. Tampoco podía ser débil. Toma esto. Esta vez, Tsunade apuntó a Shin. La había llamado desvergonzada. Ahora pagaría. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Mikoto formó sellos manuales y desató una bola de fuego hacia Tsunade. Tsunade estaba impresionada. No muchos genin recién salidos de la academia podían usar jutsu, y mucho menos con tanta habilidad. Uchiha Mikoto era definitivamente un genio. A pesar de que Mikoto era una Uchiha, Tsunade no tenía ningún prejuicio contra ella. Había llegado a conocer a Mikoto y le gustaba su personalidad. A diferencia de la mayoría de los Uchiha, Mikoto era gentil y amable. Por eso le habían permitido unirse a esta clase. Tsunade canalizó chakra hacia su puño, y con una poderosa ráfaga de presión de aire, extinguió la bola de fuego. Shin, veamos cuánto has mejorado. Tsunade se abalanzó sobre Shin, su puño fue impulsado por una ráfaga de viento que obligó a Kusina y Mikoto a retirarse. Ella habla en serio. Shin apretó el puño, pero no esquivó el ataque de Tsunade y lo enfrentó de frente. El suelo bajo sus pies se agrietó. Tsunade fue arrojada hacia atrás varios metros y su brazo quedó entumecido. Pero el entumecimiento no le importó. Usó el jutsu de la palma mística y el entumecimiento desapareció. Mocoso, ¿cómo eres tan fuerte?, preguntó Tsunade desconcertada. Había usado su monstruosa fuerza, pero ella fue la que salió volando. Simple. Si entrenaras tan duro como yo, no serías tan débil, dijo Shin con una sonrisa. ¿Débil? ¿Crees que eres más fuerte que yo solo porque me diste un golpe con suerte? Ni siquiera estaba usando toda mi fuerza. Tsunade se divirtió. ¿Y tú crees que lo era? Los ojos de Shin brillaron. Decidió luchar contra Tsunade en serio. Esta era una buena oportunidad para probar su fuerza. Ya no tenía miedo de revelar su poder. Bien podría dejar que Tsunade lo ayudara a evaluar su progreso. Tsunade, usa toda tu fuerza o podría enviarte al hospital. El chakra de Shin se encendió, lo suficientemente poderoso como para despegar el suelo y sacudir los árboles circundantes. Tsunade tragó saliva. ¿Era este niño un monstruo? ¿Cómo podía tener tanto chakra? Ella había pensado que sus reservas de chakra eran impresionantes, pero comparadas con las de Shin, no eran nada. Sentía que incluso el chakra de una bestia con cola podría ser comparable. Sabía que el clan Uzumaki tenía grandes reservas de chakra, pero esto era ridículo. Recuperando la compostura, Tsunade dijo, tu chakra es impresionante, Shin, pero el chakra por sí solo no determina la fuerza. Tenías que ser capaz de usarlo de manera efectiva. Tienes razón. Pero, soy fuerte en todos los aspectos. Tan pronto como terminó de hablar, Shin desapareció. Una ola de intenso peligro invadió a Tsunade y le provocó escalofríos en la columna vertebral. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido tan amenazada, pero sus reflejos aún estaban agudizados. Activó su monstruosa fuerza y esquivó. Justo cuando se movía, la patada de hacha de Shin aterrizó donde ella estaba parada. Sin alcanzar su objetivo, su pie se estrelló contra el suelo. Auge. Se formó un cráter enorme y el suelo alrededor de Shin se derrumbó. Tsunade se quedó boquiabierta. Esa patada fue devastadora. Ni siquiera su ataque más poderoso, el pie celestial del dolor, pudo causar tanta destrucción. ¿Y qué velocidad? Ella apenas había logrado esquivarlo a tiempo. Si hubiera impactado, habría estado perdida. Falté. Qué lástima, dijo Shin con una sonrisa. Mocoso, ¿estás tratando de matarme?, se quejó Tsunade. Si no pudieras esquivarlo, me habría detenido en el último momento. Tengo el control. ¿Qué pasaría si no pudieras parar a tiempo? Shin suspiró. Bueno, entonces no hay nada que pueda hacer. Visitaré tu tumba el año que viene. Kusina, que se había quedado en silencio, se echó a reír.
Su risa sacó a Mikoto de su estupor. Miró a Shin con incredulidad. Esa patada debe haber sido de primera. ¿Cómo podía ser tan fuerte? Si supieran que ni siquiera tiene todo su poder, podrían desmayarse. Shin solo había utilizado el 80% de su fuerza. Podría haber causado aún más daño. Nunca había descuidado su entrenamiento de taijutsu. Con los clones de sombra ayudándolo a entrenar ninjutsu y finjutsu, se había concentrado principalmente en taijutsu y kenjutsu. Y el entrenamiento de kenjutsu también mejoró su taijutsu. Con su cuerpo de sabio perfecto, incluso sin entrenamiento, habría sido físicamente fuerte. Pero había entrenado diligentemente. Además, había copiado el físico de un maestro de taijutsu. Su fuerza física no podía juzgarse por su edad. No solo su chakra podía rivalizar con el de una bestia con cola, sino también su fuerza. Se preguntó cómo se comparaba con el tercer Raikage en términos de destreza física. Quizás el actual tercer Raikage era aún más fuerte. Después de todo, era mucho mayor y tenía décadas más de experiencia. Pero en términos de potencial, Shin era muy superior. El tercer Raikage ya había alcanzado su punto máximo, mientras que Shin aún tenía margen para crecer. 18, 1, 17, 33, Tsunade, ¿vamos a continuar con nuestro combate? Preguntó Shin. Por supuesto. ¿Crees que le tengo miedo a una mocosa como tú? El chakra de Tsunade se encendió cuando activó su sello de la fuerza de los 100. Sus puñetazos y patadas ahora tenían un poder monstruoso. Vamos, enséñame lo que tienes. Ahora Tsunade se tomaba a Shin en serio. Después de su demostración de fuerza y velocidad, no podía subestimarlo. Ella utilizó el Jutsu Body Flicker para cerrar la distancia, luego apuntó un puñetazo a la cara de Shin. ¿Estás tratando de reorganizar mi rostro? No. Shin bloqueó el golpe y la agarró de la muñeca, arrojándola lejos. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Shin desató una bola de fuego gigantesca, mucho más poderosa que la de Mikoto. Era un jutsu de rango C, pero en sus manos rivalizaba con uno de rango B. Tenía que agradecerle a Mikoto por este jutsu. Ella se lo había enseñado. Eso es increíble. Mikoto jaleó y abrió mucho los ojos. El jutsu de bola de fuego de Shin era 10 veces más fuerte que el de ella. Tsunade, en el aire, rápidamente formó sellos manuales y usó el jutsu de sustitución, reemplazándose con un tronco. Pero el peligro no había terminado. Shin apareció detrás de ella, con un Rasengan girando en su mano. ¿Cómo es tan rápido? Confiando en sus años de experiencia en batalla, Tsunade esquivó por poco el Rasengan. Si hubiera usado las cadenas de sellado de adamantina, estarías fuera de combate, Tsunade, comentó Shin. Las cadenas la habrían sujetado, dejándola vulnerable al Rasengan. Tsunade tenía una debilidad: su falta de ataques de largo alcance. Confiar únicamente en el taijutsu la ponía en desventaja. ¿Dónde aprendiste ese jutsu? No requiere ningún sello manual, preguntó Tsunade, refiriéndose al Rasengan. Comprendió la importancia de un jutsu que podía activarse instantáneamente. Yo lo creé, respondió Shin casualmente. Minato aún no lo había inventado, por lo que Shin podía atribuirse el mérito. Estás lleno de sorpresas. Pensé que eras un genio, pero eres un monstruo. ¿Eso es un cumplido o un insulto, Tsunade? Preguntó Shin, frotándose la nariz. HMPH, continuemos. No seré derrotado por un mocoso como tú. Esperad. Shin la detuvo. Ya no le interesaba luchar. Ahora tenía un buen dominio de su fuerza. Además, luchar contra Tsunade con restricciones era aburrido. No tiene sentido continuar. Digamos que es un empate. Shin estaba siendo generoso. Si continuaban, Tsunade perdería. Tú ganas, mocoso. Yo admito la derrota. Tsunade lo miró con enojo. Sabía que no podía derrotarlo. Era vergonzoso, pero no tenía miedo de admitirlo. ¿Cómo te volviste tan fuerte? Tsunade era una Chunin de élite, que rozaba el nivel de Kage. Incluso podría alcanzar ese nivel pronto. Pero no podría vencer a una niña de 10 años. Nadie lo creería. Esa es la diferencia entre un genio y una persona común. La realidad es cruel. La sonrisa petulante de Shin molestó a Tsunade. ¿No era ella un genio? Estaba indignada, pero comparada con Shin, no parecía tan especial. No, eso no estaba bien. Ella era un genio. Lo que pasaba era que Shin era un monstruo. Por cierto, Tsunade, mencionaste una recompensa. Creo que nos la ganamos, sonrió Shin. Lo hiciste. Aquí está el sello de la fuerza de 100. Ya que ahora soy tu sensei, debería enseñarte algo.
Tsunade les entregó el pergamino, sorprendiendo a Shin. Esta era su técnica característica. Además del ninjutsu médico, era conocida por el sello de la fuerza de los 100. Pero no se lo enseñes a nadie más, dijo Tsunade con severidad. Ella estaba dispuesta a enseñarles, pero no quería que se difundiera. No somos idiotas. No lo haremos, le aseguró Shin. Gracias, Tsunade-sensei, dijo Mikoto agradecida. Miren a Mikoto, qué educada es. Incluso me llamó sensei. Aprendan de ella, ustedes dos. Tsunade miró fijamente a Shin y Kusina. Kusina le devolvió la mirada, mientras Shin se concentraba en el pergamino de la fuerza de los 100 sellos. Implicaba un control preciso de los chakras, enfocándolos en todo el cuerpo y liberándolos en una explosión de poder, lo suficientemente fuerte como para destrozar paredes. Shin estudió el pergamino y se dio cuenta de que no era tan difícil. Era simplemente una técnica para liberar poder explosivo con chakra. Esto es fácil. Shin se concentró y controló su chakra con facilidad. Con su poderosa mente y su control del chakra, esto fue un juego de niños. Canalizó chakra por todo su cuerpo, sintiendo que lo cubría como una armadura. Así fue como Tsunade pudo soportar el retroceso. El chakra actuó como amortiguador. Esto significaba que el sello de la fuerza de los 100 no era solo para uso ofensivo, también podía usarse a la defensiva. Tsunade lo miró boquiabierta. Se había molestado cuando Shin dijo que la técnica era fácil, pero ahora la estaba usando. Puede que no estuviera mostrando su poder, pero ella podía decir que la había dominado. Pero él lo usaba de otra manera. Normalmente, ella enfocaba el chakra en una zona, como el puño o la pierna. Sin embargo, Shin lo canalizaba por todo su cuerpo. ¿Era ese el privilegio de tener enormes reservas de chakra? Realmente eres un monstruo, dijo Tsunade, sacudiendo la cabeza. No es tan difícil. Cualquiera con un buen control del chakra puede aprenderlo. Shin estaba diciendo la verdad. El sello de la fuerza de los 100 era poderoso y versátil, pero era fácil de aprender, no más difícil que un jutsu de rango C, por supuesto, eso suponiendo que tuvieras un excelente control de los chakras. Kusina y Mikoto también empezaron a practicar. No pudieron dominarlo instantáneamente como Shin, pero con su guía, lo aprendieron en medio día. Todos ustedes han dominado la técnica de trepar árboles y caminar sobre el agua. No es de extrañar que hayan aprendido el sello de la fuerza de 100 tan rápido. Tsunade ya no estaba sorprendida por su rápido progreso. Bueno, supongo que ya no tengo nada más que enseñarte. Empecemos a hacer misiones mañana. Ella sonaba un poco decepcionada. Tsunade, ¿quieres aprender un jutsu? Shin preguntó, mientras un Rasengan cobraba vida en su mano. Tsunade les había enseñado su técnica secreta. No le importó devolver el favor. ¿Vas a enseñarme ese jutsu sin sellos de mano? Tsunade se sorprendió. No muchos shinobi estaban dispuestos a compartir su jutsu. Por supuesto. Nos enseñaste tu técnica secreta de la fuerza de los 100 sellos. Es justo que te enseñe algo a cambio. Además, ¿no quieres aprenderla? Bueno, ya que me lo ofreces, supongo que lo aprenderé, dijo Tsunade con arrogancia juguetona. Los labios de Shin se crisparon. No esperaba que Tsunade fuera tan tsundere. Le explicó a Tsunade el método de entrenamiento del Rasengan e incluso le brindó orientación personal. Pero, aún así, no era algo que se pudiera dominar rápidamente. Tomaría al menos unos días. Este Rasengan es bastante bueno, pero no veo en qué forma me puede ser útil, dijo Tsunade. Los jutsu sin sellos de mano eran poderosos, pero sus puños eran igual de fuertes. ¿Por qué molestarse con el Rasengan cuando podría simplemente golpear a sus enemigos? No subestimes el Rasengan. Tiene mucho potencial. El Rasengan básico es un jutsu no elemental, pero puedes agregarle transformaciones de la naturaleza chakra para crear jutsus aún más fuertes. Shin explicó. En la historia original, Naruto había llevado el Rasengan a alturas increíbles. Y el Rasengan no se limita al combate a corta distancia. También se puede utilizar para ataques de largo alcance. Shin extendió su mano, acumulando chakra y arremolinándose en un Rasengan. Aumentó la producción de chakra y la esfera azul pálido se profundizó en color. Luego lo arrojó. El Rasengan golpeó una roca a 30 metros de distancia, explotando al impactar, pulverizando la roca y creando un pequeño cráter. ¿Puedes lanzar el Rasengan? Jadeó Kusina. Sí, pero hay que hacerlo más condensado y estable. Naruto, en la historia original, no podía lanzar el Rasengan, pero Shin, después de investigar un poco, lo descubrió. La razón por la que no se podía lanzar el Rasengan era que su rotación inestable haría que se disipara
disparara una vez que dejara el control del usuario. Aumentando su estabilidad se podría lanzar. Pero esto tenía un inconveniente, un mayor consumo de chakra. Para que el Rasengan fuera más estable se necesitaba más chakra. Un Rasengan arrojado consumía 3 veces el chakra de un Rasengan normal. Fue un sacrificio, pero Shin tenía chakra de sobra. Para él, los beneficios superaban los costos. Los ojos de Kusina y Tsunade se iluminaron cuando Shin explicó cómo lanzar el Rasengan. Mikoto, sin embargo, suspiró. Shin ya le había enseñado el Rasengan, pero ella no podía lanzarlo. No tenía suficiente chakra. El clan Uchiha tenía reservas de chakra decentes, pero no podían compararse con los Senju y los Uzumaki. Mikoto apenas podía crear 2 Rasengan. Después de todo, era un jutsu de rango A, aunque requería menos chakra que otros jutsu de rango A, aún requería una cantidad significativa. Regresemos por hoy. Nos vemos en este campo de entrenamiento mañana, dijo Tsunade. Ustedes dos vayan adelante. Yo entrenaré aquí un poco. Tsunade asintió y se fue con Kusina y Mikoto. Kusina quería quedarse, pero Tsunade la arrastró. Una vez que se fueron, Shin activó el ojo de la mente de Kagura, confirmando que no había nadie en un radio de varias decenas de kilómetros. Sus ojos se tornaron carmesí y 3 tomoe negros se arremolinaron. El tomoe giró cada vez más rápido, fusionándose en una forma de shuriken de 5 puntas. El Mangekyou Sharingan. El Sharingan era un reflejo del corazón. Cuando evolucionó de la etapa de 3 tomoe al Mangekyou Sharingan, despertó 3 nuevas habilidades. Además del Susanoo, que era común a todos los Mangekyou Sharingan, las otras 2 habilidades eran únicas para cada usuario, nacidas de sus deseos más profundos. El Mangekyou Sharingan podría despertar habilidades increíblemente poderosas, como el Kamui de Obito Uchiha y el Kotoamatsukami de Shisui Uchiha. Y las 2 habilidades de Shin estaban quizás aún más rotas. La habilidad de su ojo izquierdo era Yomotsu Hirasaka, el ninjutsu del espacio-tiempo definitivo. Le permitía al usuario viajar entre dimensiones instantáneamente, sin necesidad de marcas ni fórmulas. Era muy superior al jutsu del dios del trueno volador. Era un jutsu que solo podía ser utilizado por aquellos que poseían los 3 jutsu: el Sharingan, el Byakugan y el Rinnegan. En la historia original, incluso incluyendo a Boruto, solo Kaguya Tsutsuki y Urashiki Tsutsuki podían usar este jutsu. Pero como la habilidad Mangekyou de Shin, podía usarla incluso sin el Byakugan y el Rinnegan. La habilidad de su ojo derecho estaba aún más rota. Se llamaba Tenmone y si Yomotsu Hirasaka controlaba el espacio, Tenmone controlaba el tiempo. Esto le permitió a Shin retroceder su tiempo personal por 3 minutos. Puede que 3 minutos no parezcan mucho, pero en la batalla marcaron una diferencia. Si resultaba herido, podía retroceder el tiempo y deshacer el daño. A menos que alguien pudiera matarlo instantáneamente, no podrían hacerle daño. Podría estar herido un segundo y perfectamente bien al siguiente. Y combinado con Yomotsu Hirasaka, su capacidad de supervivencia era prácticamente inigualable. ¿De verdad le tengo tanto miedo a la muerte? Shin se rió para sí mismo. Decidió probar sus nuevas habilidades. Sacó un kunai y se cortó el brazo. Su ropa se desgarró, pero su piel quedó ilesa. Shin parpadeó. Su piel se había vuelto tan dura que ni siquiera un kunai podía perforarla. Parece que tendré que usar las armas pesadas. Sacó un pergamino y abrió una espada. Se hizo un pequeño corte en el brazo y luego activó Tenmone. La herida desapareció al instante. Sin embargo, su ropa quedó desgarrada. Parecía que el Tenmone solo afectaba su cuerpo. La ropa era un objeto externo. El jutsu no se aplicaba a ella. Sin embargo, la tensión del chakra y el jutsu era significativa. El uso de Tenmone no rebobinó el chakra y el agotamiento del jutsu que había experimentado. 18.1 Shin experimentó con Yomotsu Hirasaka. Esta técnica podía usarse ofensivamente, para acortar la distancia para jutsu de largo alcance, o para interrumpir y emboscar a los oponentes. También podía usarse defensivamente, para evadir y escapar. Era increíblemente versátil. El gasto de chakra era manejable, pero la tensión en sus ojos era significativa. Su Mangekyou Sharingan tenía un poder ocular limitado. Si no tuviera el cuerpo de sabio perfecto, usar estas habilidades unas cuantas veces podría correr el riesgo de quedar ciego. La ceguera se debía a la pérdida de la capacidad ocular. Una vez agotada, la energía del Mangekyou Sharingan no podía recuperarse. Había 2 formas de superar esto: evolucionarlo hasta convertirse en el Mangekyou Sharingan eterno, o trasplantar las células de Hashirama y sobrevivir. Con su cuerpo sabio perfecto, Shin no tenía que preocuparse por la
ceguera permanente. Su poder ocular se regeneraría, pero le preocupaba quedarse sin él en medio de la batalla. La regeneración llevó tiempo. En una pelea, no tendría tiempo para esperar a que sus ojos se recuperaran. Si convirtiera su Mangeki Sharingan en el Mangeki Sharingan eterno, tendría un poder ocular prácticamente ilimitado. La tasa de regeneración sería igual a la tasa de consumo. Necesitaba encontrar una manera de evolucionar su Sharingan rápidamente. Pero no estaba preocupado. Mientras tuviera tiempo, podría desarrollar su Sharingan de forma natural. Después de despertar el Mangeki Sharingan, Shin sintió una resonancia entre sus ojos y su cuerpo. Influenciado por su cuerpo sabio perfecto, su poder ocular fue aumentando lentamente. Una vez que alcanzó cierto umbral, su Mangeki Sharingan evolucionaría al Mangeki Sharingan eterno. El cuerpo sabio y el Sharingan eran de hecho complementarios, representando el yin y el yang, el equilibrio perfecto. Es hora de regresar. Kusina me estará buscando. Shin se dirigió hacia el recinto Senju, con su espada atada a su espalda. Esta no era una espada cualquiera, era la que había tomado del santuario del clan Uzumaki. Después de investigar un poco, descubrió que era una de las espadas Kusanagi. Había 11 espadas Kusanagi en el mundo de Naruto. La espada Totsuka de Itachi Uchiha era una de ellas. La espada Kusanagi de Shin no tenía la capacidad de alargamiento de la espada Kusanagi de Orochimaru, ni la capacidad de sellado de la espada Totsuka de Itachi, pero sí tenía la capacidad de conducción de chakra de la espada de Sasuke. Sus mayores virtudes eran su durabilidad y filo. Podía cortar el acero como si fuera mantequilla. Shin no necesitaba ninguna habilidad especial. Solo necesitaba una espada que pudiera soportar su fuerza y habilidad con la espada. En sus manos, era el arma definitiva. De regreso al patio, vio un banquete servido sobre la mesa. Su rostro palideció. ¿Quién hizo esto? Miró a Tsunade y Kusina con sospecha. La comida se veía y olía deliciosa, pero para él era veneno. Lo hice, dijo Mikoto, saliendo de la cocina con una olla de sopa de miso. Oh, Mikoto. Es un alivio. Shin se sentó, ignorando las miradas de Tsunade y Kusina. Mikoto, ¿no fuiste a casa? ¿Por qué, Shin? ¿No me quieres aquí? La dulce mirada de Mikoto hizo que Shin sintiera una extraña sensación de peligro. ¿Era solo su imaginación? Mikoto era tan dulce. ¿Cómo podía ser peligrosa? Por supuesto que me alegro de que estés aquí, Mikoto. Solo tenía curiosidad. Le pedí que se quedara, dijo Tsunade. Sabiendo que Mikoto no tenía familia, Tsunade la había invitado a quedarse, con la esperanza de que le hiciera compañía a Kusina y evitara que se colara en la habitación de Shin por la noche. Shin y Kusina eran demasiado mayores para compartir la cama. Tsunade no quería ver eso. A la mañana siguiente, Tsunade llevó a Shin, Kusina y Mikoto a la oficina del Hokage para aceptar una misión. No necesitaban ver al Hokage para misiones ordinarias. Estaría abrumado. Pero como recién graduados, si querían asumir misiones superiores al rango D, necesitaban su aprobación. Sandaime, quiero asumir una misión de mayor nivel. Por favor, firma esta solicitud. Tsunade colocó la forma frente a Hiruzen. ¿Una misión de nivel superior? Hiruzen frunció el ceño y miró a Shin, Kusina y Mikoto. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Son recién graduados. Deberían empezar con misiones de rango D para ganar experiencia. ¿Qué tipo de experiencia? ¿Cómo ser mejores granjeros? Para que puedan convertirse en granjeros o criadores de cerdos si fracasan como shinobi. Los labios de Hiruzen se crisparon. Tsunade tenía razón. Las misiones de rango D eran en su mayoría inútiles y no proporcionaban ningún entrenamiento real. Pero ¿qué pasa si están en peligro? Yo me hago responsable. Solo tienes que firmar el formulario. Tsunade golpeó el formulario sobre su escritorio. Bien. Hiruzen suspiró y firmó el formulario. Con Tsunade al frente del equipo, no estaba tan preocupado. Tsunade los llevó al escritorio de asignación de misiones. ¿Qué tipo de misión quieres? Preguntó. Algo con sangre, dijo Shin después de intercambiar miradas con Kusina y Mikoto. El tipo de misión no importaba, siempre y cuando ayudara a Kusina y Mikoto a crecer. Para un nuevo genin, la mejor manera de crecer era matar a alguien. Si no tenías la determinación de matar, no debías ser un shinobi. No era una profesión misericordiosa. Matar era parte del trabajo. Tsunade asintió. Tomemos esta misión de rango C, exterminio de bandidos. Ella le entregó el formulario al empleado del mostrador de la misión y aceptó la misión. La exterminación de bandidos era una misión común para los equipos genin. Ser un bandido
en el mundo shinobi era un trabajo duro. Los nuevos graduados, después de completar algunas misiones de rango D, pasarían a misiones de nivel superior. Enfrentarse directamente a los shinobi enemigos estaba fuera de cuestión. Enviar a los recién graduados contra los shinobi experimentados era un suicidio. Pero necesitaban experimentar el combate real, matar, convertirse en verdaderos shinobi. Matar a gente inocente era inaceptable. Los shinobi no eran verdugos, así que los bandidos eran la segunda mejor opción. Eran una amenaza y matarlos era un servicio público. En el mundo shinobi, los bandidos eran odiados y compadecidos a la vez. Los perseguían constantemente y servían como trampolines para los nuevos graduados. Alerta. Nueva misión disponible. ¿Quieres verla? La voz del sistema resonó en la mente de Shin. Shin abrió el panel de misión y vio la misión de exterminio de bandidos. Exterminio de bandidos. Elimina a los bandidos cerca de Nishimura. Recompensa. Una carta de réplica común. Fallo. Sin penalización una misión del sistema. Shin finalmente estaba viendo otra misión, la primera desde que llegó a Konoha hace 5 años. Y la oportunidad de conseguir otra carta de réplica. Incluso una carta común era valiosa para él. Actualmente, tenía 3 tarjetas de réplica. El sistema le regalaba una carta al año. En los últimos 4 años había recibido 4 cartas, una avanzada y 3 comunes. Aún no había usado las cartas avanzadas. Eran valiosas, capaces de copiar el Kekkei y Genkai. Había usado las cartas comunes para copiar la destreza del Sharingan. Así fue como despertó el Mangekyou Sharingan. Al acumular suficiente poder ocular mediante la copia repetida, obligó a su Sharingan a evolucionar. Había copiado la destreza del Sharingan de Uchiha Nin 7 veces. Combinado con su propio entrenamiento, eso fue suficiente para llevar su Sharingan al siguiente nivel. Shin aceptó la misión de inmediato. De todos modos, iba a participar en ella. Obtener una tarjeta de réplica era una ventaja. Sistema, ¿me asignarás misiones que coincidan con las misiones que yo asuma? Shin estaba entusiasmado con la posibilidad. Si ese fuera el caso, podría convertirse en un maestro de misiones, completando misiones para obtener recompensas del sistema. No se haga ilusiones, maestro. No hay un patrón en las asignaciones de misiones del sistema. La respuesta del sistema frustró sus esperanzas, dejándolo decepcionado. Shin, vámonos. ¿En qué estás soñando despierto? Kusina le dio un codazo. Shin volvió a la realidad y siguió a Kusina y Mikoto. Ellas no sabían que se había estado comunicando con el sistema. Tsunade-san. ¡Qué coincidencia! Nos volvemos a encontrar. Un ninja con cabello azul claro, un rostro atractivo y un chaleco Jnin saludó a Tsunade. Tsunade frunció el ceño. Kato-dan, esta es la 5ª vez esta semana. La primera vez fue una coincidencia. La segunda, tal vez. Pero la tercera, la cuarta y la quinta... ¿En serio? 6. Su franqueza hizo que la sonrisa de Dan vacilara. ¿Ese es Kato-dan? ¿Por qué Tsunade es tan fría con él? Shin observó a Dan. Dan miró a Shin y a los demás, aparentemente intentando disimular su incomodidad. Estos deben ser sus estudiantes. Eres Uzumaki Shin, ¿verdad? Yo soy Kato-dan. Un placer conocerte. Dan le sonrió a Shin. Pero Shin percibió la malicia y confió en sus instintos. Después de despertar el ojo de la mente de Kagura, adquirió la capacidad de sentir las emociones negativas dirigidas a él. Dan podía estar sonriendo, pero su malicia era evidente para Shin. Shin frunció el ceño. Nunca había interactuado con Dan antes. ¿Por qué tanta hostilidad? ¿Fue por Tsunade? ¿Estaba celoso de la cercanía de Shin con Tsunade? Pero eso no tenía sentido. ¿Quién estaría celoso de una niña de 10 años? Cualquiera que fuera la razón, a Dan claramente no le agradaba. Shin no iba a ser cortés. Miró a Dan y luego lo ignoró por completo. La sonrisa de Dan se volvió tensa. Sus ojos brillaron con ira, luego se dio la vuelta y se fue con su equipo. También era un Chunin Sensei, liderando un equipo de genin que se había graduado el año pasado. No parece agradarte mucho. Tsunade miró a Shin con diversión. ¿Estás celoso de que él esté hablando conmigo? ¿Estás enamorado de mí, pequeño Shin? Aunque seas joven, si confiesas tus sentimientos, podría quedar impresionado por tu coraje y darte una oportunidad. Los labios de Shin se crisparon. Tsunade, eres muy egocéntrica. Fui grosera con él porque me estaba dando malas vibras. No tiene nada que ver contigo. Sí, Tsunade, estás tan llena de ti misma. A Shin le gustó, ¿no es así, Shin? Kusina de repente se aferró al brazo de Shin.
mocoso, te di una oportunidad y no la aprovechaste. Tsunade levantó el puño juguetonamente, apuntando a la cabeza de Shin, quien lo esquivó fácilmente. Tsunade, con ese temperamento violento, nunca te casarás, bromeó Shin. Tsunade frunció el ceño. Si no puedo encontrar a nadie más, me casaré contigo. Y si te niegas, te castraré. Shin retrocedió rápidamente, sintiendo un escalofrío en sus regiones inferiores. La expresión de Kusina cambió. A Shin no le gustaban las chicas violentas. ¿Debería intentar ser más gentil? Ella miró a Mikoto, sus ojos se llenaron de sospecha. Mikoto era gentil. Le agradaría a Shin, y por las observaciones de Kusina, a Mikoto parecía agradarle Shin. Era una rival. Ella había pensado que Tsunade, el puma, era su mayor amenaza, pero parecía que Mikoto era a quien había que tener en cuenta. Mikoto estaba confundida por la repentina hostilidad de Kusina. No tenía idea de lo que estaba pasando por la mente de Kusina. Shin, dijiste que Dan te estaba dando malas vibras. Tsunade miró a Shin. ¿Sí? ¿No me crees? Tsunade negó con la cabeza. Te creo. Y hay algo más que me ha estado molestando. ¿Qué pasa? Preguntó Shin con curiosidad. ¿Quieres saber? Una sonrisa traviesa se dibujó en el rostro de Tsunade. Shin tenía un mal presentimiento al respecto. Si quieres saberlo, ven aquí y déjame pellizcarte las mejillas. Pensándolo bien, no necesito saberlo tan mal. Shin puso los ojos en blanco. Mocoso, no intentes escabullirte de esto. Me prometiste que me dejarías pellizcar tus mejillas si mantenía en secreto tu fuerza. ¿Qué promesa? Lo siento, tengo mala memoria. Kusina, ¿le prometí algo a Tsunade? Preguntó Shin inocentemente. No, no recuerdo nada. Kusina negó con la cabeza. No iba a dejar que Tsunade se aprovechara de Shin. Tsunade los miró con enojo. Esos dos mocosos. Está bien, te lo diré. Kato Dan me preguntó por ti hace un tiempo. Pensé que era extraño, pero no le di mucha importancia en ese momento, dijo Tsunade, cediendo. Shin frunció el ceño. Dan había preguntado por él. Ni siquiera habían interactuado. ¿Por qué haría eso? Había conocido a Dan antes. Shin lo pensó, pero no se le ocurrió nada. Había estado manteniendo un perfil bajo en Konoha. No sabía lo suficiente sobre Dan para entender sus motivos. Por fin salimos del pueblo. Kusina se adelantó con una sonrisa alegre en el rostro. No había salido de Konoha desde su llegada. Mikoto también miró a su alrededor con curiosidad, admirando las vistas. Oye, es más peligroso fuera de la aldea. No bajes la guardia, advirtió Tsunade. La mayoría de los shinobi morían por descuido. Era importante estar alerta en todo momento. Bueno. Kusina corrió hacia Shin, que parecía perdido en sus pensamientos. Shin, ¿sigues pensando en ese tipo? Preguntó, dándole un codazo. Sí, es difícil no hacerlo. Shin asintió. Estaba pensando en cómo eliminar a Kato Dan. Como Dan albergaba mala voluntad hacia él, era un enemigo. Y la mejor manera de enfrentarse a un enemigo era eliminar la amenaza de raíz. Pero no había ninguna oportunidad en Konoha. Si lo descubrían, su única opción sería desertar. Estaba disfrutando de su vida en Konoha. No quería convertirse en un ninja perdido, constantemente huyendo. Se acerca un shinobi. Shin se giró y miró hacia atrás. Tsunade siguió inmediatamente su mirada. No vio a nadie, pero confiaba en el criterio de Shin. Había demostrado ser confiable. Los ojos de Shin se abrieron de par en par al ver al shinobi acercándose. Era Kato Dan. Tsunade-san, finalmente te alcancé. Dan y su equipo de 3 hombres llegaron con sonrisas dibujadas en sus caras. ¿Qué estás haciendo aquí, Dan-san? Preguntó Tsunade con frialdad. Dan, imperturbable ante su hostilidad, respondió suavemente. El Sandaime Okage me envió para ayudarte con tu misión. ¿En serio? Tsunade lo miró con escepticismo. ¿Realmente necesitaban ayuda para una simple misión de exterminio de bandidos? No necesitamos tu ayuda. Vuelve. Tsunade les hizo un gesto de desdén. Dan fingió una expresión preocupada. Me disculpo, Tsunade-san, pero estas son órdenes del Okage. No puedo desobedecerlas. Tsunade, ya que es la buena intención del Okage, aceptemos su ayuda. Nos facilitará las cosas, dijo Shin con una sonrisa, como si le diera la bienvenida. Tsunade, Kusina y Mikoto miraron a Shin con extrañeza. No creyeron en su acto ni por un segundo. La sonrisa de Dan vaciló. La expresión de Shin le resultó familiar. Era la misma sonrisa falsa que él mismo solía tener. Está bien, sí,
síganos, pero no se interpongan en nuestro camino, dijo Tsunade, mirando a Dan y su equipo. Ella no sabía qué estaba planeando Shin, pero decidió seguirle el juego. Dan-san, esperamos trabajar contigo, dijo Shin con una sonrisa. Igualmente, respondió Dan, reflejando la expresión de Shin. Eso es tan falso, murmuró Kusina, temblando. Tsunade y Mikoto compartieron su sentimiento. Con Dan y su equipo acompañándolos, el ambiente se tornó incómodo. Nadie habló. Los shinobi viajaron rápido. En mediodía, llegaron a su destino, Nishimura. ¿Dónde están los bandidos?, preguntó Kusina, ansiosa por entrar en acción. No muy lejos de aquí. ¿Ves esa montaña? Según los detalles de la misión, están escondidos allí. Son 6, todos civiles. ¿Solo 6? Shin se sorprendió. Esperaba un grupo más grande. Pero había sobreestimado la población de bandidos. En el país del fuego, los bandidos eran raros y los shinobi los perseguían constantemente. Después de buscar durante media hora, finalmente encontraron a los bandidos. Shin esperaba algún tipo de escondite, pero vivían en una cueva. ¡Qué patético! Y los 6 bandidos estaban todos flacos y desnutridos. ¿Eran realmente bandidos? Parecían más bien refugiados. ¿Son realmente bandidos? Tienen un aspecto muy lastimoso, dijo Kusina. Supongo que sí. Eso es lo que decía la información. Ni siquiera Tsunade estaba segura. Si eran bandidos, eran los bandidos más patéticos que había visto en su vida. Jefe, mire. Mujeres. Uno de los bandidos flacos llamó a su líder, un hombre larguirucho que estaba en el medio. No me jodas, tengo ojos. Mata a los hombres y quédate con las mujeres. El líder sacó una espada oxidada y cargó hacia adelante. ¿Estás muerto cerebralmente? ¿No puedes ver que somos shinobi? ¿No ves nuestros protectores de frente? Shin se quedó sin palabras. Luchar contra esos tipos era un insulto a sus habilidades. Mikoto, Kusina, se los dejo a ustedes. Creo en ustedes, dijo Shin. Esta misión era principalmente para beneficio de Mikoto y Kusina. Shin había matado ninjas enemigos cuando tenía 5 años. Kusina y Mikoto estaban nerviosas, a pesar de la evidente falta de fuerza de los bandidos. Incluso Kusina, que estaba ansiosa por actuar, se quedó paralizada. Kusina, Mikoto, si no hacen algo, este tipo me va a matar. Shin miró al líder de los bandidos, que estaba a punto de alcanzarlo, y suspiró dramáticamente. Kusina y Mikoto salieron de su estupor. Al ver que el líder de los bandidos estaba a punto de atacar a Shin, sus ojos se pusieron serios. Lanzaron sus kunai con una precisión letal. Golpe. Golpe. Los ojos del líder de los bandidos se abrieron cuando un kunai le atravesó el cuello y el otro el corazón. Mikoto y Kusina ignoraron al bandido muerto y corrieron hacia Shin. Shin, ¿estás bien? ¿Por qué no lo esquivaste? Si lo hubiera esquivado, ustedes dos habrían dudado aún más, dijo Shin. Pero eso era peligroso. ¿Y si te lastimabas? Kusina lo miró con enojo. No me lastimé, ¿verdad? ¿Y realmente crees que podría lastimarme? ¿Un civil desnutrido? Si ese tipo podía hacerle daño, bien podría suicidarse. No tienes miedo en absoluto, ¿verdad? Preguntó Shin con una sonrisa. Kusina y Mikoto finalmente miraron al bandido muerto. La expresión de Kusina era sombría, mientras que la de Mikoto estaba pálida. Estaban demasiado preocupados por Shin como para prestarle atención al bandido que habían matado. Ahora que la adrenalina estaba desapareciendo, la realidad de lo que habían hecho se estaba haciendo evidente. Kusina había visto cosas mucho peores durante la destrucción de Uzushiogakure, pero quitar una vida, incluso la de un bandido, todavía pesaba mucho sobre ella. Mikoto, que no había experimentado tal trauma, quedó conmocionada. Tsunade permaneció en silencio, dejándolos procesar sus emociones. Este era un paso importante para todos shinobi. Kusina, Mikoto, se están escapando. Shin señaló a los 5 bandidos restantes, que huían en pánico después de la muerte de su líder. Kusina reaccionó primero. Sin usar ningún jutsu, lanzó 2 shuriken, matando a 2 bandidos al instante. Mikoto, tras haber superado su sorpresa inicial, activó su Sharingan y desató un jutsu de bola de fuego, incinerando a otro bandido. Luego lanzó un kunai, eliminando al cuarto. Mikoto podía parecer gentil, pero era una luchadora feroz cuando era necesario. Shin acabó con el último bandido con un kunai. Felicitaciones, maestro. Misión completada. Recompensa. Una carta de réplica común. Parece que te has encargado de los bandidos. Kato Dan llegó, habiendo presentado
presenciado la muerte del último bandido. Tsunade le frunció el ceño. Pensé que estabas esperando al pie de la montaña. ¿Por qué estás aquí? Dan no los había seguido hasta la montaña. Estaba un poco preocupado, así que vine a comprobarlo. Parece que los bandidos han sido derrotados. Tus estudiantes son bastante impresionantes, Tsunade-san. Dan dijo con una sonrisa. Dan-san, ¿dónde están los 3 genin que trajiste contigo? La mirada aguda de Shin hizo que Dan se sintiera expuesto. No vinieron conmigo. Los dejé esperando abajo, respondió Dan, con una sonrisa más rígida. Dan-san, ¿estás familiarizado con la técnica secreta del clan Uzumaki? El ojo de la mente de Kagura puede detectar chakra en un radio de varias docenas de kilómetros y determinar su ubicación. La sonrisa de Dan vaciló y luego desapareció por completo. El chakra de cada persona es único. Memoricé las características del chakra de los 3 genin que trajiste contigo, pero no puedo sentirlos. ¿Te importaría explicármelo, Dan-san? Los ojos de Tsunade se entrecerraron. Ella conocía el ojo de la mente de Kagura. Su abuela, Mito, se lo había contado. Era una técnica sensorial poderosa, comparable al Byakugan. Ella le creyó a Shin. Si él no podía sentir a esos genin, solo había 2 posibilidades. Se habían ido o estaban muertos. No podían haberse ido. Ni siquiera ella podría cubrir tanta distancia en tan poco tiempo. Eso dejaba solo una posibilidad. Estaban muertos. Kato-dan, explícate. Tsunade estaba lista para detenerlo. Tsunade-san, no vas a creerle a esta mocosa, ¿verdad? Dijo Dan, frunciendo el ceño. Creo en Shin. Él es más confiable que tú. Tsunade canalizó chakra hacia su puño, creando una ráfaga de viento. Dan tragó saliva y su corazón latía con fuerza. Sabía lo fuertes que eran los golpes de Tsunade. Ella podía matarlo con un solo golpe. Además, sentí 5 firmas de chakra desconocidas en la base de la montaña. A juzgar por su fuerza, son al menos de nivel Chunin, tal vez incluso de élite. Shin miró a Dan fijamente. Esos 5 shinobi definitivamente estaban conectados con él. Parece que me han descubierto. Dan dejó de actuar. Ya no tenía sentido fingir. Su expresión, que antes era amable, se volvió fría. Sacó una bengala y la lanzó al aire. Tsunade, no ataques todavía, la detuvo Shin. Oye, mocoso, ¿qué estás haciendo? Este tipo claramente está tramando algo. Tenemos que detenerlo, tranquilo, estoy listo para lo que sea que nos lance. Pero primero, tengo algunas preguntas para él. Shin interrumpió a Tsunade, con sus ojos fijos en Dan. Dan-san, no tenemos ninguna disputa. ¿Por qué me detestas tanto? Eso era lo que Shin quería saber. No había hecho nada para provocar a Dan. Te diré ahora que me han descubierto. Es una orden del señor Danzo. Quiere que te traiga de vuelta. Dan miró fijamente a Shin. Danz, ¿trabajas para Danz? Shin se sorprendió. Ese bastardo de Danz. Tsunade apretó los puños con ira. Kusina y Mikoto no sabían quién era Danz, pero comprendían que Dan era el enemigo. Se prepararon para la batalla. No lo puedo creer. ¿Pero por qué Danzo me atacaría? Shin estaba desconcertado. Había estado manteniendo un perfil bajo. ¿Por qué Danzo estaba interesado en él? Era simplemente demasiado deslumbrante como para ignorarlo. Shin no pudo evitar sentirse un poco narcisista. No sé las razones del señor Danzo. Mi misión es traerte de vuelta y eliminar a Tsunade. Dan miró a Tsunade. Su misión era doble: capturar a Shin y matar a Tsunade. Ese bastardo me quiere muerta. Tsunade estaba furiosa. Quería pulverizar a Dan y luego destrozarlo. En ese momento llegaron los refuerzos de Dan. 5 ninjas enmascarados, vestidos de manera similar a los Anbu. Probablemente eran miembros de Rob. Los ojos de Shin se entrecerraron cuando notó al único ninja pelirrojo entre ellos. Uzumaki y Karu, eres tú. Entre los sobrevivientes Uzumaki que llegaron a Konoha, además de Shin y Kusina, estaban Akiko, Kai y Karu, el único adulto. Shin no esperaba que se uniera a Rob y se convirtiera en el lacayo de Danz. De repente comprendió por qué Danz lo había elegido como objetivo. El linaje de Shin era un secreto. Tenía sangre Uzumaki y Uchiha. Kusina no conocía todos los detalles, y tampoco Akiko ni Kai. Eran demasiado jóvenes. Pero Hikaru lo sabía. Si le hubiera dicho a Danz, eso explicaría su interés por Shin. Probablemente quería capturar a Shin para investigar. Después de todo, ¿quién sabía qué tipo de poder podría producir una combinación de sangre Uzumaki y Uchiha? Danz estaría intrigado. En cuanto a matar a Tsunade,
eso también era comprensible. Debilitaría tanto al clan Senju como al Sandaime Hokage. Dos pájaros de un tiro. Shin, ¿dijiste que ese es Uzumaki Hikaru? Preguntó Kushina, acercándose a Shin. Shin asintió. Sus sentidos no podían estar equivocados. Podía sentir el cuerpo sabio del Uzumaki. El chakra de los Uzumaki, debido a su cuerpo sabio, era diferente al de los demás. Un sensor sensible podía detectarlo. Shin, con su ojo mental de Kagura, era prácticamente el mejor sensor que había. No había podido percibir a Hikaru desde la distancia, pero ahora que estaba cerca, no había forma de confundirlo. Traicionado por mi propio clan. Qué desagradable. Los ojos de Shin brillaron rojos, su Sharingan de 3 Tomoe estaba fijado en Hikaru, con intenciones asesinas irradiando de él. Sharingan. Todos quedaron atónitos, incluso Hikaru. No era solo que Shin tenía el Sharingan, era que era un Sharingan de 3 Tomoe. Shin, ¿por qué tienes el Sharingan? Preguntó Tsunade sorprendida. Shin se rascó la cabeza. Es una larga historia. Primero abordemos a estos tipos. Kushina, Mikoto, quédense atrás, les dijo a las chicas. Los enemigos eran todos de nivel junino superior. Kushina y Mikoto no serían de mucha ayuda. Al ver su expresión seria, asintieron y se retiraron. Uzumaki Hikaru, permíteme liberarte de este mundo de sufrimiento. No es necesario que me agradezcas, somos prácticamente una familia. El Sharingan de 3 Tomoe de Shin giró rápidamente mientras se concentraba en Hikaru. No lo mires a los ojos. Cuidado con el Genjutsu Sharingan. Gritó Dan. Pero Shin no usó Genjutsu. Los 3 Tomoe se fusionaron y su Manjeki Sharingan se activó. Yomotsu Hirasaka. Un portal oscuro se abrió frente a Shin. Sacó su espada Kusanagi y la clavó en el portal. Ruido sordo. Hikaru se quedó mirando con incredulidad como una espada le atravesaba el corazón por detrás. La luz se desvaneció de sus ojos. Shin sacó su espada. Hikaru se desplomó y un portal oscuro apareció detrás de él. Yomotsu Hirasaka había abierto un camino dimensional desde Shin hasta la espalda de Hikaru. La espada de Shin atravesó el portal, matando a Hikaru instantáneamente. Yomotsu Hirasaka no era solo para defensa y escape, era aún más efectivo para ataque y ataques sorpresa. La muerte instantánea de Hikaru sorprendió a Dan. Los otros 4 miembros de la raíz miraron a Shin con cautela. ¿Qué fue ese jutsu? Dan tenía un mal presentimiento sobre esto. Solo se habían preocupado por Tsunade, pero este chico era inesperadamente poderoso. El Manjeki Sharingan. Tsunade estaba aún más sorprendida que cuando se enteró de que Shin tenía el Sharingan. El Sharingan no era algo poco común. El clan Uchiha todavía existía. Pero el Manjeki Sharingan era raro. Hasta donde ella sabía, solo Madara Uchiha lo poseía. Parece bastante efectivo. Shin agitó su espada, la sangre salpicó el suelo sin hacer daño. Estilo de fuego. Jutsu de fuego de dragón. Estilo de viento. Gran avance. Uno de los miembros raíz desató un torrente de llamas con forma de dragón, mientras que otro usó liberación del viento para amplificar su poder. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par. Incluso ella estaría en peligro si la golpeaba eso. La mayoría de los shinobi, a excepción de los especialistas en taijutsu, eran físicamente frágiles. Tsunade era experta en taijutsu, pero eso se debía a su sello de la fuerza de los 100. Sin él, su taijutsu era, en el mejor de los casos, mediocre. Era principalmente una ninja médica. Ella tuvo que esquivarlo. Mientras se retiraba, vio a Shin inmóvil, aparentemente paralizado por el miedo. Entró en pánico. Shin, ¿qué estás haciendo? Esquiva. Ella intentó alcanzarlo, pero era demasiado tarde. El dragón de fuego estaba sobre él. Buen trabajo en equipo. Ahora prueba tu propia medicina. Shin usó nuevamente a Yomotsu Hirasaka y se abrió un portal frente a él. El dragón de fuego entró por el portal y desapareció. Entonces, otro portal se abrió sobre Dan y su equipo. El dragón de fuego emergió, rugiendo hacia ellos. Estaban demasiado cerca y los tomaron completamente por sorpresa. 2 murieron en el acto y 3 resultaron gravemente heridos. Dan sobrevivió, pero sufrió quemaduras graves y se le chamuscó el pelo y la cara. Eso es algo de poder. Un jutsu de rango B, amplificado por elemento viento, alcanzando el nivel de rango A. Shin observó el daño con ojo crítico. Aporrear. Tsunade le dio un golpe en la cabeza y lo miró fijamente. Estás tratando de provocarme un ataque al corazón. Ella quería golpearlo otra vez, pero Shin lo esquivó. Estoy bien, ¿no? Espinilla. Kushina se abalanzó sobre Shin, con lágrimas
en los ojos, y lo abrazó con fuerza. Había estado aterrorizada. Shin, ¿estás herido? Mikoto lo revisó en busca de heridas. Estoy bien. No tengo ni un solo cabello fuera de lugar. Tsunade, date prisa y ataca. Se están escapando. Shin señaló a Dan y a los dos miembros raíz sobrevivientes, que estaban tratando de huir. Los dos que habían muerto, incluido Hikaru, eran Chunin. Dan y los otros dos eran Chunin de élite. Su experiencia les había permitido sobrevivir al ataque sorpresa. Pero sabían que no estaban a la altura de sus posibilidades y se estaban retirando. Tsunade los miró con enojo, con el rostro desencajado. ¿Intentan correr? No tan rápido. Si no fuera por la fuerza inesperada de Shin, estarían muertos. Ella no podía enfrentarse sola a tres Chunin de élite. Incluso podrían matarla si trabajaran juntos. Ella aún no estaba en su mejor momento. Y si el plan de Dan no hubiera sido descubierto, podría haber lanzado un ataque sorpresa y matarla fácilmente. Dan había enviado un equipo fuerte, un testimonio de cuánto valoraba la vida de Tsunade. Pero no había previsto la fuerza de Shin. Probablemente ni siquiera había considerado a Shin, Kusina y Mikoto como amenazas. Esta vez, había calculado mal. 3 Chunin de élite y 3 Chunin regulares. Dan había sufrido una pérdida significativa, especialmente con Kato Dan, quien probablemente era un activo valioso. Tsunade atacó e interceptó a uno de los Chunin de élite que huía. Dan y los otros Chunin de élite se separaron y escaparon en diferentes direcciones. Tsunade no pudo detenerlos a ambos. 3 Chunin de élite huyendo como perros asustados. ¡Qué patético! Shin los vio irse. Tenía que actuar ahora o escaparían. Yomotsu Hirasaka atravesó un portal y apareció detrás de uno de los Chunin que huían. Su espada destelló y cortó al hombre en dos. ¡Ah! Kusina gritó. Fue una visión espantosa. Ella había seguido a Shin a través del portal. Shin miró el cadáver partido en dos, con la sangre acumulada en el suelo. Era realmente sangriento. No había querido ser tan brutal, pero era la primera vez que mataba con una espada. No había controlado su fuerza adecuadamente. Y la espada Kusanagi era increíblemente afilada. Pero aún así, acababa de matar a un Chunin de élite. Había sido tan fácil como cortar verduras. Con el ninjutsu del espacio-tiempo y su habilidad con la espada a la velocidad del rayo, matar era una cuestión sencilla, especialmente contra oponentes más débiles. Era una masacre. Después de matar al Chunin de élite, Shin usó a Yomotsu Hirasaka para regresar con Mikoto y Kusina. Mikoto suspiró aliviada cuando los vio. «Kusina, ¿qué pasa?» Ella notó el rostro pálido de Kusina y se preocupó de que pudiera estar herida. Kusina miró fijamente a Shin y luego negó con la cabeza hacia Mikoto. «Estoy bien. Solo un poco mareado después de ver ese desastre». «Shin, Kato Dan se escapó», informó Mikoto. Shin miró en la dirección en la que Dan había huido. A pesar de sus heridas, el Chunin de élite seguía siendo rápido. «Déjalo correr. Algunas personas corren en círculos», dijo Shin crípticamente. Luego dirigió su atención a los Chunin de élite que luchaban contra Tsunade. Tsunade tenía la ventaja, pero el Chunin se las arreglaba con su experiencia superior. «Demasiado lento, Tsunade. Déjame ayudarte». Corte relámpago. Sin usar a Yomotsu Hirasaka, confiando únicamente en su velocidad, Shin apareció junto al Chunin en un instante. Su espada Kusanagi se volvió borrosa, demasiado rápida para que incluso Tsunade pudiera verla. Cuando Shin envainó su espada, el Chunin se derrumbó y aparecieron 8 heridas fatales en su cuerpo. Tsunade jadeó. Había tardado menos de un segundo y Shin había asestado 8 golpes en ese tiempo. «Tienes que ser decisivo en la batalla. Si pelearas así, terminaría mi cena antes de que tú acabes con tu oponente», dijo Shin, medio bromeando, medio alardeando. Tsunade se quedó sin palabras. ¿Era realmente un Chunin de élite el que acababa de matar? Los Chunin de élite eran veteranos, las fuerzas más poderosas de cada aldea. Matar a uno no era tarea fácil. Pero Shin lo había hecho en menos de un segundo. Y su velocidad, ni siquiera ella podría haberla esquivado. «Shin, ¿eres un monstruo? ¿Cómo eres tan fuerte?», preguntó Tsunade desconcertada. «¿Monstruo? ¿De qué estás hablando?» «Soy un genio. Un genio que trabaja duro». Shin parecía indignado. «Tengo talento, trabajo 10 veces más que los demás y hago trampas. ¿Por qué no iba a ser fuerte?». Tsunade lo miró sin palabras. Tenía razón, pero ¿qué quería decir con tramposos? ¿Qué pasa con Kato Dan y los otros Chunin de élite? Tsunade decidió ignorar el comentario de tramposos por ahora.
ahora. El otro Chunin de élite está muerto. Dan sigue huyendo. ¿Se escapó? Tsunade frunció el ceño. Dije que todavía está corriendo, no que se escapó. Algunas personas corren en círculos, ¿recuerdas? Shin activó a Yomotsu Hirasaka, abriendo un portal frente a ellos. Kato Dan salió del portal a trompicones. Miró a Shin y Tsunade, su rostro quemado se contorsionó por la confusión. Mientras huía, de repente apareció un portal frente a él. Estaba demasiado cerca para detenerse y corrió directo hacia él. No tan rápido, Dan. Intenta correr ahora. Si escapas, admitiré la derrota. Shin sonrió. Con el ojo de la mente de Kagura y Yomotsu Hirasaka, no había forma de que Dan pudiera escapar. Dan estaba en una situación difícil. No podía usar su jutsu de transformación espiritual en ese momento. Si lo hiciera, moriría al instante. Era una técnica pensada para ataques sorpresa y sigilosos. Bueno, ya terminé de jugar contigo. Shin lanzó un Rasengan que atravesó el pecho de Dan. Dan ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Esto confirmó las sospechas de Shin. Ahora podría enfrentarse a oponentes de nivel Kage y matar a los Chunin de élite con facilidad. Ni siquiera Kage podría matar a un Chunin de élite con tanta facilidad. Shin pudo hacerlo gracias a su velocidad. La velocidad era incomparable. Incluso un Kage, tomado por sorpresa, podía ser asesinado por Shin en un instante. Shin, ¿por qué lo mataste? Tsunade miró el cuerpo sin vida de Dan. No tiene sentido mantenerlo con vida. No me digas que esperabas usarlo como evidencia contra Dan. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Tsunade en verdad había estado pensando eso. Quería que Dan pagara por esto. Shin no sabía cómo explicarlo. ¿Por qué? Porque incluso con pruebas, Hiruzen no castigaría a Dan. Además, Dan era un miembro raíz. Conociendo a Dan, le habría implantado algún tipo de protección. No podría revelar nada. ¿Crees que puedes derrotar al consejero del Hokage solo con Kato Dan? ¿Y realmente crees que sería capaz de decir algo? Incluso si todo saliera perfectamente, ¿el Sandaime realmente castigaría a Dan? Las preguntas de Shin dejaron perpleja a Tsunade. Incluso con pruebas, conociendo a su maestro, no le haría nada a Dan. Deshagámonos de los cuerpos y pretendamos que esto nunca ocurrió, dijo Shin. Pero el Sandaime aprobó su participación. ¿No preguntará por ellos? Preguntó Mikoto. Mikoto, ¿de verdad creíste las mentiras de Dan? Te garantizo que el Sandaime nunca lo envió para ayudarnos, dijo Shin con una sonrisa. El Sandaime no enviaría refuerzos para una misión de rango C. Dan había estado mintiendo. Tsunade, tú también te diste cuenta de eso, ¿verdad? Shin la miró. Sí, por supuesto. Tsunade se sonrojó levemente. Si realmente se había dado cuenta o no era otra cuestión. Shin usó el jutsu de bola de fuego para incinerar los cuerpos sin dejar rastro. Luego regresaron a Konoha. Shin abrió un portal de Yomotsu Hirasaka y aparecieron cerca de la aldea. ¿Ese ninjutsu del espacio-tiempo puede cubrir tal distancia? Eso es conveniente, comentó Tsunade. Por cierto, ¿dónde aprendiste ese jutsu? Es mi habilidad Mangekyou Sharingan. Shin señaló sus ojos. Tsunade abrió la boca, queriendo preguntar sobre su Sharingan, pero dudó. Probablemente era un tema delicado. Shin notó su vacilación. ¿Quieres saber sobre mi Sharingan? Sí, pero si no quieres hablar de ello, no me meteré. Te lo contaré todo cuando regresemos. Shin no tenía pensado ocultarlo. Si lo hubiera hecho, no habría usado su Mangekyou Sharingan. En primer lugar, de regreso al pueblo, fueron al escritorio de asignación de misiones y completaron su misión, recibiendo su recompensa. La recompensa por una misión de rango C era de 10.000 ryo. No era mucho, sobre todo porque había que dividirlo entre 4. 2.500 ryo cada uno. Suficiente para cubrir los gastos de un mes, pero para un shinobi, eso apenas cubría el costo de reponer sus herramientas ninja. Después de completar la misión, regresaron a la casa de Tsunade, con Mikoto acompañándolos. Al ver que Tsunade y Kusina lo miraban expectantes, Shin se aclaró la garganta. Sé que tienes curiosidad por mi Sharingan. No hay necesidad de ocultarlo más. Tengo sangre Uchiha. Shin explicó su linaje, revelando que su madre era una Uzumaki, pero su padre era un Uchiha. Entonces tu padre era un Uchiha. ¿Sabes su nombre? Preguntó Tsunade con curiosidad. Shin la miró fijamente. No seas tan entrometida. No sé quién es y no me importa. Además, está muerto. En esta vida, tal vez sintiera algo por su madre, pero no sentía nada por su padre, al que ni siquiera conocía.
Mikoto, puedes quedarte aquí por ahora, dijo Tsunade. Al ver la confusión de Mikoto, explicó, será más fácil para mí entrenarte aquí. Y también es para protegerte de Danz. Tsunade sabía que Danz era despiadado. Después de sufrir una pérdida así, ¿quién sabía lo que podría hacer? Tsunade tiene razón, Mikoto. Quédate aquí por ahora, asintió Shin. Había estado a punto de sugerir lo mismo. Conocía a Danz incluso mejor que Tsunade. Si Mikoto no estuviera bajo su protección, podría estar en peligro. Incluso dentro de Konoha, Danz no dudaría en actuar. Sabía que, incluso si Hiruzen se enteraba, el castigo sería un tirón de orejas. Tsunade, tú también deberías tener cuidado, advirtió Shin. Tsunade era fuerte, pero aún no estaba al nivel de un Kage. Si Danz quería eliminarla, fácilmente podría enviar algunos Chunin de élite. Si no fuera por Shin, Tsunade habría sido asesinada. Danz no se atrevería a atacarme dentro de Konoha, dijo Tsunade con confianza. Ella tenía razón. Danz podría intentar algo fuera de la aldea, pero dentro de Konoha no se arriesgaría. Matar a un Chunin de élite rápidamente era difícil. No todos eran Shin. Ni siquiera el propio Danz podía derrotar a Tsunade rápidamente. Y si no podía acabar con ella rápidamente, otros shinobi de Konoha intervendrían. Ni siquiera Hiruzen podría proteger a Danz entonces. ¿Atacar a la princesa del clan Senju? ¿En qué estaba pensando? Puede que el clan Senju haya decaído, pero no se ha extinguido. Aún mantiene su influencia en Konoha. Shin, ¿cómo despertaste el Mangekyou Sharingan? Pensé que solo Madara Uchiha lo tenía. Tsunade tenía curiosidad. El Mangekyou Sharingan de Madara no es un Mangekyou Sharingan normal. Es el Mangekyou Sharingan Eterno. Y despertar el Mangekyou Sharingan es sencillo. Los labios de Tsunade se crisparon. ¿Simple? Entonces ¿por qué no pudieron despertarlo tanto Uchiha? Mikoto miró a Shin con curiosidad. Como Uchiha, había oído hablar del Mangekyou Sharingan, pero nadie sabía cómo despertarlo. Agitación emocional. Si tus emociones son lo suficientemente intensas, tu Sharingan evolucionará. La agitación emocional fue la clave para despertar el Mangekyou Sharingan. En la historia original, todos los que lo despertaron habían experimentado un trauma emocional intenso. Itachi Uchiha presenció el suicidio de Shisui Uchiha, lo que activó su Mangekyou Sharingan. Obito Uchiha vio morir a su amada Rin Nohara y su Sharingan saltó de dos Tomoya Mangekyou. El despertar del Mangekyou Sharingan de Shin, aunque no fue provocado por un trauma, todavía estaba relacionado con su estado mental. Si ves a tu ser amado morir frente a ti, el despertar del Mangekyou Sharingan está casi garantizado. Eso es brutal, Tsunade frunció el ceño. ¿Y entonces cómo despertaste el tuyo? Tengo mis métodos, pero la gente no puede copiarlos. El sistema había jugado un papel importante en su despertar del Mangekyou Sharingan. Sin él, lo habría despertado 2 años después. Está bien, guarda tus secretos. ¿Puedes ayudar a Mikoto a desarrollar su Sharingan? Preguntó Tsunade. Mikoto miró a Shin con esperanza. El Sharingan era un recurso poderoso para un Uchiha. La evolución del Sharingan también aumentó el chakra y la fuerza general. Puedo, pero es un poco desagradable. Shin miró a Mikoto, considerando sus opciones. Mikoto tenía un mal presentimiento sobre esto, pero estaba decidida a volverse más fuerte. Apretó los dientes. Shin, por favor. Mikoto, ¿estás segura? No me culpes después, le advirtió Shin. Mikoto asintió resueltamente. Salgamos afuera entonces. Tsunade y Kusina la siguieron, curiosas. Yomotsu y Asaka. Shin activó su Mangekyou Sharingan y abrió un portal. Continúa, Mikoto. Mikoto, confiando completamente en Shin, atravesó el portal. Ella desapareció. Al ver las expresiones confusas de Tsunade y Kusina, Shin señaló hacia arriba. Miraron hacia arriba y vieron a Mikoto cayendo del cielo. El portal la había depositado a cientos de metros en el aire. Mikoto estaba aterrorizada. Incluso un Kage tendría miedo de caer desde esa altura, y más aún un nuevo genio. Su Sharingan se activó instintivamente. Cuando el suelo se precipitó hacia ella, su miedo alcanzó su punto máximo. El único Tomoe que tenía en los ojos giró rápidamente y luego apareció otro Tomoe. Ella había despertado el Sharingan de los Tomoe. Pero no tuvo tiempo de festejar. Estaba a punto de morir. Justo antes de que tocara el suelo, apareció otro portal y ella cayó a través de él. El portal real.